mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hacer un repaso completo del mercado de fichajes de la Liga F 26-27, una Liga F que ya acabó su temporada 25-26, pero vamos ahora con el mercado de fichajes, con todo lo que ha pasado estas últimas semanas, que ya evidentemente hicimos un vídeo anteriormente de más o menos cómo iban viendo los primeros equipos, pero ahora tenemos mucho más que comentar y tenemos mucho que abordar. Vamos a hacer en 3 vídeos. Este es el primer vídeo que vamos a hacer. Vamos a hablar en este vídeo del Barça, del Costa de Tenerife, del Athletic Club, del Granada y del Eibar. Luego iremos con el resto de equipos, pero en este primer vídeo hablamos de esos 5 equipos y comenzamos con el Barça, Julia, con la noticia evidentemente más llamativa, más chocante de todas, que es la marcha de Alexia, que después de 13 temporadas en el conjunto azulgrana no continúa la temporada que viene en el equipo culé. Ya se podía presumir, ya lo comentamos anteriormente en algún vídeo, pero no hablamos detenidamente de ello como en esta ocasión. Una baja evidentemente muy sensible en lo futbolístico y también evidentemente en lo emocional, en lo simbólico y en lo social también dentro del Barça. Sí, o sea, yo creo que al final Alexia ha sido una jugadora en la que muchas nos hemos ido fijando, ¿no? O sea, es una de las pioneras dentro del fútbol más o menos moderno, más actual, ¿no? O sea, otras sí que han tenido referentes pues un poco más de antaño, pero a día de hoy yo creo que Alexia es que significa, como bien dices, mucho más allá de lo deportivo, sino que es una referente para muchísimas generaciones. O sea, le preguntas a niñas a lo mejor de ahora precisamente de esta liga futura y muchas te dirán, pues Aitana, Alexia, ¿no? O sea, jugadoras así. Ha sido la primera en ganar el Balón de Oro, la primera española en ganarlo. Entonces, pues bueno, desde luego que es una pérdida importante para el Barça, ¿no? Sí que se podía prever un poquito, ¿no? Con esta incertidumbre a final de temporada, que si aplica ese más uno, que si no. Y bueno, pues definitivamente se decidió por no hacerlo, por abandonar el club. La verdad es que en el, digamos, que es que no se podía mejorar tampoco los No, registros que ella misma lo decía, ¿no? Es que lo ha ganado absolutamente todo y también comentaba el hecho de la presión, que es muy difícil, o sea, el Barça está haciendo de lo difícil que parezca facilísimo, o sea, y no es así, tienen una presión constante y bueno, también las jugadoras quieren poder tener nuevos retos y bueno, el caso de Alexia yo creo que desde luego que se lo ha ganado a pulso a través de años y años, demostrando pues que es una grandísima jugadora y es una líder nata bueno, ahora buscará nuevas experiencias, veremos dónde, todavía no se sabe, pero desde luego que en el Barça dejará un hueco bastante grande, pero que también te digo, o sea, yo creo que cada año el Barça se va enfrentando a un reto, a otro, y siempre acaba saliendo del paso. Esta vez, pues bueno, será quizás más grande todavía, pero yo creo bueno, que se podrá tirar desde luego. sí, de Y hecho también lo ella lo comentó que en se en la misma despedida, que se va tranquila sabiendo que hay jugadores por debajo, hay que hay muy buen nivel para mantener el nivel de la plantilla. Y es verdad que obviamente pues choca mucho la temporada que viene no ver a Alex en el Barça, va a ser muy extraño verla con otros colores, veremos ya cuáles. No toca tampoco este vídeo hablar de ello porque no es en la Liga F, así que nos olvidamos un poquito de Alexia por el momento. Pero evidentemente sí que es una baja muy, muy sensible. Y aunque no hemos hablado de este tema tampoco en directo, sí que cuando hablábamos en privado, tú y yo, y con más gente, yo hablaba mucho de. Creo que si ganan en Oslo, lo tiene a huevo para irse, porque al final era el momento perfecto de decir, ha ganado 4 de 4. Que el temporada que viene puede hacerlo también, como ya dijo, pero es muy difícil. Es una presión, es mucha exigencia. Y ahora que lo has ganado, te vas por todo lo alto, que también eso creo que es muy importante en las leyendas, irte en el mejor momento posible. Y ya lo ha hecho. Entonces, bueno, pues evidentemente será una baja muy sensible para el Barça, para la Liga y para el fútbol español. Pero, pues ella ha decidido poner fin a su etapa en el Barça, al igual que jugadoras tan importantes como Alexia, también lo van a hacer Mapi León y Ona Badge, ambas también ya oficiales. En el caso de Mapi León, su futuro no es oficial, pero sí oficioso, parece que apunta a London City Lionesses y después de 9 temporadas se va del Barça. Y Ona Badge ha estado 3 temporadas, realmente ha estado bien en el Barça. Es cierto que es la más extraña de todas en el sentido de que no ha cumplido sus mejores años en el Barça y probablemente ha tenido ya mucho fútbol que dar, pero ha decidido optar por otro reto, como comentas antes. En este caso parece que se marchará al Arsenal en la liga inglesa.
Y bueno, al final son dos bajas muy sensibles porque Alexia titular, Onava Jalje titular, Mapi León titular. Y es verdad que el año pasado fueron bajas muy importantes a nivel, sobre todo, de reforzar ese fondo de armario con Ingrid Engen, con Rolfo, con jugadoras como la propia Bruna, Martina, etcétera. Pero ahora se van jugadoras importantes, titulares indiscutibles. El caso de Alexia Putellas, Onava Jalje y Mapi León. Que hay plantilla, que hay relevo, sin duda alguna, pero son tres bajas muy, muy complicadas de recuperar, más que las de la temporada pasada, de momento. Luego falta por ver fichaje, falta por ver movimientos en la plantilla del Barça, pero ahora mismo no hay ninguna Ona Badge en la plantilla y no hay ninguna Mapilón en la plantilla tampoco. Alexia tampoco, Eso obviamente. puede ser lo más preocupante del Barça, que igualmente queda muchísimo verano por delante, pero sí es cierto que son tres jugadoras pues que al final han marcado una época y que dejan un hueco bastante importante porque eran y son, ¿no?, titulares en el Barça. Mapi, pues ahí ha llegado también Julia Torres, que bueno, en principio va al equipo B e irá teniendo minutos, pero bueno, a lo mejor se puede compaginar un Irene Paredes a esa cámara, ¿no?, que lo hemos visto, también Laia Leisandri cuando regrese de lesión. A mí me seguiría faltando quizás una central zurda, más del perfil de Mapi, pero bueno, veremos un poquito lo que va haciendo el Barça y sobre todo pues en el lateral diestro es que la baja es, yo diría que Ona es la mejor lateral diestra, más o menos con Emily Fox puede Sí, estar ahí. para mí son las dos mejores y es que el año que viene, si todo apunta como parece, van a tener el mismo equipo las dos mejores laterales del mundo. Es verdad que Sería, Ona Badge en la izquierda igual no es la mejor, vamos a verlo, pero realmente es un lateral de máximo nivel. Y es que además es un mercado de laterales diestras que es muy complicado encontrar una jugadora de nivel, porque hay muy pocas. Está la propia Ona, está Emily Fox, metemos un poco, no sé si ya todavía a ese nivel Lucy Bronze, pero es que hay muy poco más. Hay dos, tres jugadoras de máximo nivel en el mundo, porque ni siquiera el Lyon Steel lateral es para mí top, o el Lawrence no me parece tampoco una especialmente top. no. Carpenter sí que un poco más, pero al final es que es una baja muy, muy, muy insensible porque es una posición donde es muy complicado encontrar. Mapi León también, pero bueno, centrales hay más. Hay más, Laterales eso es. diestras de nivel, muy pocas. También hemos visto esta temporada cómo a Isa Cámara de vez en Mm. cuando estaba lesionada una principalmente, o para darle un poco de descanso, jugaba en ese lateral diestro. Bajo mi punto de vista, tiene muchísima más proyección como central. Pero bueno, veremos también un poco el proyecto deportivo del Barça, qué forma va cogiendo, si prefieren apostar por ella. También en la Masía no sé exactamente, pero por ejemplo hay perfiles como puede ser el de Noa Jiménez, que puede actuar también de lateral. Creo que es Mm. más bien en la izquierda, si no me equivoco, Diré que pero, sí. Sí, en la bueno, derecha hay una que a mí me gusta mucho en la cantera, que es Martina González, pero se lesionó. Se lesionó de la rodilla recientemente. A mí me gustaba mucho, la recuerdo en partidos con España, su 17 o su 19. Una muy parecida físicamente a una Badge y que la verdad es que me gusta, pero claro, viene de una lesión. Hay que ver si se recupera bien lo primero y luego ver también si es capaz de dar ese nivel top en el Barça. y que yo creo que eso se debería haber hecho más progresivamente, o sea, un poco como lo que se ha Sí, hecho tanto con Aisa como con Serra Jordi, ¿no? Pues que la jugadora salte al primer nivel, o sea, al primer equipo y vaya cogiendo un poquito de experiencia. O sea, ahora a día de hoy, pues puede ser que Serra Jordi la temporada que viene ocupe ese lugar de Alexia. ¿Pero por qué? Porque han estado coincidiendo, igual que Aisa Cámara en el lugar de Mapi León. Pues bueno, ha ido teniendo pues momentos de descanso, momentos de protagonismo y ahora mismo, pues que una jugadora de la cantera llegue y sea titularísima, yo creo que puede ser complicado, sobre todo a nivel de exigencia. O sea, sí. se tendría que tener mucha paciencia con ella y en un equipo como es el Barça, pues bueno, hay veces que esa paciencia, la exigencia es inmediata, tiene que ser inmediata, sobre todo pues a la hora de competir en Champions. Entonces, para mí, de todas las bajas, o sea, en lo deportivo, meramente deportivo, la de Ona es la que me podría llegar a preocupar un poquito más, en el sentido de que no tiene recambio, pero es que tanto Ona como Mapi como la propia Alexia son bajas, que es que lo que comentabas antes, tanto dentro del campo como a nivel de vestuario, como a nivel ya social, son tres jugadoras que mueven muchísimo y bueno, es una grandísima pérdida tanto para el Barça como para el fútbol español, como para la Liga F. Y veremos un poquito, o sea, desde aquí, pues bueno, desearles las máximas de la suerte y que al final son jugadoras que yo creo que se lo han merecido a lo largo de Mm. estos años, pues con todo el esfuerzo que han demostrado. Es que lo han ganado todo, Sí, absolutamente.
Veremos ya finalmente qué hace el Barça en el mercado, a quién ficha, cómo se refuerzan esas posiciones que tendrá que hacerlo seguro. Y tenemos con más bajas, en este caso más confirmadas, Chelfon, la guardameta que jugó el final de temporada con el Barça un partido ante el Madrid. Dio un buen nivel, pero bueno, al final pues no ha llegado a tener oportunidades. Es una portera joven, también que tuvo su lesión en su momento de rodilla. Y es normal que viendo que su futuro en el Barça es muy difícil porque está catacol a nivel impresionante, que su propia hermana ya se está comiendo el papel de suplente, pues ella misma dice, pues yo quiero jugar y parece que apunta a Badalona. Y otra jugadora que también se marcha confirmada es Martin Fengler, que ha sido anunciada por el Hoffenheim, el conjunto alemán, la futbolista noruega, que al final de temporada jugó unos cuantos partidos, marcó finalmente 3 goles y se marcha de la Liga F, en este caso al Hoffenheim. Y luego hay otras 2 jugadoras que parecen cerca de mantenerse del equipo. Una acabando contrato, que es Natalia Scott, que es una futbolista que a mí me extraña mucho todo lo que ha pasado con ella, porque al final es una futbolista que lo comentaba muchas veces, sobre todo a final de temporada. Los números que está haciendo en Primera Federación me extrañaba mucho no verla ni siquiera las convocatorias del primer equipo, porque no ha llegado ni a jugar ningún minuto y tampoco es una jugadora extremadamente joven que digas, bueno, no es normal por la edad, sino que es una futbolista que ya anteriormente había jugado en el Badalona, anteriormente Levante Las Planas, etcétera. Y bueno, pues yo creo que es una jugadora que por edad, por progresión, perfectamente puede haber estado en el primer equipo del Barça, pero finalmente no acabó de debutar y parece que se marchará al Español libre. Y luego, evidentemente, su fichaje para el Español. Y luego otra jugadora que también se va a marchar, en este caso parece que cedida, es Celia Segura al Atlético de Madrid. Falta por ver también un poquito el tema. Luego también hablaremos del Atlético de Madrid, porque esto más que para el Barça corresponde al equipo rojiblanco. Y hablando un poquito también del futuro del Barça, pues aquí hay un poco de contradicciones, o al menos no hay una, digamos, una decisión clara, o al menos no se sabe todavía qué va a pasar. Porque hay informaciones que apuntan a que las jugadoras que están cerca de renovar, pues faltan flecos y están ya todo a punto. Hablo de Graham Hansen, Pere Romeu y María Torrejón. Y luego está el Lomesana Parayuelo, que está por ver. Pero luego hay otras informaciones también que apuntan que incluso puede que los 4 no vayan a continuar. Pere Romeu, la verdad es que me extrañaría mucho porque siempre que hablaba a final de temporada, sobre todo, hablaba de la temporada que viene, del proyecto y todo eso. Yo creo que Pere Romeu se quedará. Pero con Graham parece que hay dudas ahora mismo. Con Torrejón va un poquito en la misma línea. Y Salma, el problema evidentemente del gran final de temporada que ha hecho es que se ha revalorizado una barbaridad. Y la oferta que tenía del Barça, aunque ha sido mejorada, pues igual no es la mejor de las que tiene encima de la mesa. Así que veremos qué pasa con esas jugadoras. Sobre todo el caso de Pere Romeu, creo que es el más sencillo. Pero con Graham, unas partes hablan de que está muy cerca, de que está más o menos todo acordado. Otras de que está valorando el marcharse. Lo cierto es que en este momento que hacemos el vídeo, 12 de junio, no hay confirmación ni una parte ni la otra. Y que no está todavía firmada ni por un ni por otro equipo, ni por el Barça tampoco. Entonces, es una incógnita total ahora mismo. Sí, o sea, desde luego que, que el mercado de fichajes pues trae un poco estos quebraderos de cabeza de se quedarán, no se quedarán, los culebrones típicos del mercado de fichajes, ¿no? Pero bueno, es que también las jugadoras del Barça yo creo que cualquier equipo querría tenerlas a cada una de ellas, ¿no? Entonces pues ofertas no les faltan y bueno, sobre todo pues comentabas el gran final de temporada de Salma, ¿no? O sea, tanto con la selección como con el Barça ha hecho grandísimos partidos y pues seguramente eso haya hecho que se haya revalorizado más todavía y pues más equipos se hayan interesado en ella. Lógicamente el Barça querrá retenerla porque quiere retener a las mejores jugadoras y más si juegan en tu equipo y después pues bueno, los perfiles de Caroline Graham Hansen que parecía ya a final de temporada que estaba casi hecho, pero vuelve a surgir esas dudas de se quedará, no se quedará. Pere Romeu era un poco un caso similar, el hecho de decir, bueno, lo ha hecho muy bien estos 2 años, pues vamos a conseguir con él y parecía también prácticamente hecho, todavía no hay confirmación, como bien dices. Y Marta Torrejón, pues también está como esa duda de se quedará, se irá a otro equipo, se llegará incluso a retirar. Sí. Es que, claro, Yo o creo sea, que al final son más o menos 2 opciones. O seguir en el Barça o retirarse. Yo no la veo en otro retirarse. equipo, honestamente. Ya tantos años en el Barça, toda su carrera, prácticamente ya no puede hacer mucho más. Pues yo creo que lo normal sería colgar las botas. Pero bueno, al final son carpetas que todavía están por cerrarse.
Seguramente las próximas semanas se deciden definitivamente, pero en el caso sobre todo de Pere Romeu no me parece muchas dudas porque tampoco está el Barça mirando entrenadores, entonces entiendo que eso está cerrado a falta de que se haga oficial, pero luego con Graham y con Torrejón hay muchas dudas y con Salma también. Salma, claro, después de la temporada que ha hecho, el final de temporada que ha hecho sobre todo, pues a ver ahora cómo la renuevas o cómo consigues retenerla, ¿no? Porque es una jugadora que en su momento ya tampoco el Barça la tomó como prioridad porque era de las carpetas que estaban un poquito más pendientes, sobre las jugadoras que el Barça no puso tanto empeño en renovar. La fuerte renovación que le hizo la han mejorado, pero claro, sigue teniendo ofertas muy jugosas en el mercado, ni más ni menos del actual subcampeón de la Champions, al que ya hizo mucho daño en la final, el Olionés. Más también seguro que Inglaterra, seguro que Estados Unidos, etcétera. Así que, bueno, será un poco decisión de ella de buscar otro reto o seguir en el Barça, en el que ya ha demostrado pues recuperar su mejor versión. Sí, esperemos que sigamos viéndola por lo menos en el Barça, ¿no? Durante unos años más, por eso, porque es que ha pasado por momentos yo creo que muy duros también, o sea, sí que vimos pues el prime de Salma a día de hoy, yo creo que lo hemos llegado a ver también, o sea, esperemos que haya un prime futuro también, pero sí que el primer año más o menos de Salma en el Barça fue espectacular. Después sí que vinieron lesiones, a la hora de recuperarse también, ya no solamente físicamente, sino anímicamente, pues parecía que no sentía esa confianza, no estaba del todo cómoda, se notó también en la selección española, pero este año es que hemos visto de nuevo una Salma espectacular, o sea, sobre todo al final de la temporada, compitiéndole el puesto a toda una Claudia Pina, que bueno, recordemos que ha sido también la pichichi de la liga, entonces pues ahí se ve también un poquito las exigencias del Barça y el hecho de que Salma recupere esa confianza es fundamental. Claro, también llama la atención pues de otros equipos que pueden ofrecer incluso más dinero que el Barça, o sea, porque recordemos que el conjunto culé pues tiene esos problemas económicos, que veremos también un poco si el hecho de que se vayan jugadoras con un salario bastante elevado, como pueden ser Alexia, Mapi o incluso Ona, pues libera un poquito más de margen para eso, para las renovaciones, para ir ofreciendo un poco más de sueldo a unas, a otras, para atraer a través del dinero, ¿no? Pero bueno, o sea, desde luego que yo creo que el Barça tiene ahí un pequeño hándicap, ¿no? Porque hay otros equipos que es que si vamos a la liga inglesa es una barbaridad el dinero que pueden ofrecer en comparación con el Barça. La liga estadounidense más de lo mismo. Entonces, pues bueno, Sí, eso que el Barça ahí... tampoco es de los equipos que menos dinero tenga, ¿eh? Que al final económicamente es un equipo que tiene todavía potencial y que al final son las Claro, mejores sí, sí, pagadas desde de luego. España y de Europa tampoco son ni mucho menos las que menos cobran, pero sí que es cierto que hay otras ofertas que pueden ser más atractivas y en este caso pues está un poco en decisión de Salma. Tiene que renovar, dice mi por aquí. Veremos. Yo lo doy por difícil ahora mismo, la verdad, sin tener información al respecto, pero viendo un poquito los tiempos que se están manejando, viendo un poco cómo se está desarrollando todo, lo veo difícil. Lo que sí se queda claro es que el Barça va a tener un mercado muy movidito, un verano con muchos movimientos, porque va a tener que fichar mínimo una lateral diestra y una central. Veremos qué tipo de central y lateral diestra. Y yo creo que alguna posición más igual habría que reforzar dentro del campo. Al final se va Alexia y no llega nadie, pues o subes a Rosalía o subes a Ainhoa Gómez o no te queda otra que fichar a otro futbolista más porque la temporada que viene va a tener encima 2 partidos más. Va a tener esa competición de la Copa de Campeones de la FIFA. Así que finalmente veremos qué pasa con el Barça. De momento, a 12 de junio esto es lo que sabemos. Las renovaciones están más o menos algunas cerca, otras menos, pero no hay nada oficial. Y sí que son oficiales las salidas de Alexia, de Mapi, Onabaye, Alexia, Gelfond y Fenger. Vamos ahora con el siguiente equipo. Vamos ahora con el COS TG Tenerife, el conjunto de Geray Martín, que es el primer nombre del que vamos a hablar, que ha estado renovado oficialmente por el equipo tinerfeño. Y un Tenerife que también ha facilitado las renovaciones de Zaremba, de Nay Cáceres y de Pola. Hasta el momento, seguramente habrá alguna más en las próximas horas, días, pero de momento son estos los nombres que ha puesto encima de la mesa el Tenerife y también ha oficializado las salidas, en este caso, de María Estella, de Claudia Iglesias Bicho, de Sakina Udrawi y también de Clau Blanco y Sandra Castelló. Bajas importantes para el Tenerife, alguna de ellas a nivel sentimental, como la de Estella, lógica, pero dolorosa también porque es una jugadora que ha estado en el equipo 10 temporadas.
El caso de Bicho ha estado menos, quizá ha tenido poco protagonismo, dos temporadas, no ha sido quizá su mejor versión la que hemos visto en Tenerife. Sakina Diki, una muy buena futbolista, es una temporada muy buena. Castelló, jugadora con experiencia en Liga F y que seguro que va a seguir por aquí en algún otro equipo y que es una futbolista de nivel que en el Tenerife ha tenido menos protagonismo del que igual puede tener en otro equipo de menor nivel. Y Clau Blanco, temporadón el que ha hecho en el Tenerife, una futbolista muy válida, con experiencia y que lo puede hacer muy bien en muchos equipos de la Liga F, donde yo creo que seguirá. Sí, o sea, esperemos seguir viendo por lo menos todo este talento, ¿no? Que se habla mucho de la fuga del talento de Liga F, pues esperemos que estas jugadoras que se marchan de un equipo pues acaben recalando en otro, pero de aquí, de la competición nacional, porque al final es eso, son jugadoras que pueden aportar muchísimo todavía y que, bueno, su futuro no está decidido, pero ojalá seguir viéndoles aquí. O sea, yo creo que la apuesta del Costa de Tenerife es también pues un poco un proyecto continuista, sobre todo pues teniendo en cuenta que han renovado al entrenador, a Geraint Martín, que lo comentábamos también un poquito en el análisis de la temporada, ¿no? En la evaluación que hacíamos de cada uno de los equipos, que el trabajo o sea, el reto que tenía delante tampoco era sencillo, porque venía de hacerlo muy bien hasta ese parón de invierno con Eder Maestre y es que los números han seguido siendo buenísimos. Entonces, Sí. yo creo que gran apuesta la del conjunto insular por seguir con el mismo entrenador y también, pues bueno, las renovaciones, pues yo creo que dan también un mensaje, lanzan un mensaje de queremos seguir en esta línea, ¿no? O sea, vale, que sí, que hay salidas, por ejemplo, la de Clau Blanco, ¿no? Ha sido una de las jugadoras más importantes en ese costado zurdo del Costa de Tenerife, pero a la vez tienes tanto a Violeta Aquiles como también a Itiara Carballo, que la han renovado también. Sí. O sea, que no es que digas se quedan cortísimas en esta posición, sino que la gran mayoría, pues sí que era una plantilla también muy larga. Entonces, pues vale, hay salidas, habrá entradas, porque seguro que también habrá fichajes, pero bueno, yo creo que es un equipo que tiene también repuesto de sobra, ¿no? También jugadoras jóvenes, como es el caso de Pola, que hemos ido viendo a lo largo de la temporada, como han ido cogiendo también importancia dentro del equipo. Entonces, son grandes noticias, pues el poder seguir viéndolas en el equipo insular. También, por ejemplo, Nay Cáceres, que durante toda la temporada ha habido esa rotación. Veremos si la temporada que viene también se sigue aplicando pues un partido una, un partido otra. Es que han acabado, de Pero hecho, en Liga F 15 y 15. Han sido bien repartido, claro. totalmente repartidos los partidos en competición. Sé que ha habido alguno más en Copa para Nay Cáceres que para Noelia Ramos, pero al final ha estado perfectamente compartido ese puesto y con gran nivel de las dos. Realmente han estado fantásticas las dos esa temporada y tiene mucho mérito porque al final es muy difícil y muy raro ver en un equipo, de este nivel sobre todo, que cambia tantas jugadoras la portería, ¿no? Porque al final lo normal es tener una portera titular y una suplente que, bueno, sí que puede que juegue la Copa, puede que juegue algún partido menos importante, pero que ha roto a las dos indistintamente, tanto con Geray como con Eder, y el equipo ha sido defensivamente de los más fuertes. Recuerdo muy pocos, por no decir ningún error grosero de ambas en la temporada, y eso evidentemente habla del nivelazo que tienen las dos y también de poder mantenerla, porque al final es verdad también que es difícil para ellas mismas el hecho de no ser titulares indiscutibles con el nivel que están demostrando. Que puede que haya equipos que hubieran preferido ficharlas a estas futbolistas para ser titulares en sus equipos en lugar de quedarse jugando la mitad de los partidos en el Tenerife. Veremos qué Sí, pasa pero con también el hay veces equipo. que precisamente esa comodidad, el hecho de decir, vale, sé que soy titular indiscutible, hace que se sientan mucho más cómodas, que se Sí, relajen y eso sabes que te también. estás exigiendo al 100% en todas las semanas, ¿no? O sea, el hecho de saber pues que si no estás bien, a lo mejor tu compañera, pero que a la vez es rival, o sea, es una rivalidad sana, sobre todo eso, o sea, pero sabes que hay otra portera ahí con muchísimo nivel y que tienes que exigirte pues todo y dar todo de ti para poder conseguir mantener esa titularidad también, por lo menos cada partido sí, cada partido no. Entonces ahí Mm. yo creo que es una apuesta un poco llamativa, desde luego, ¿no? Sí, Pero que les está saliendo muy bien, o sea, porque es que las dos han hecho un auténtico temporadón y bueno, pues es que ¿cómo te vas a decidir entre una u otra si las dos lo están haciendo muy bien? Pues bueno, les completamente. sale bien, adelante. Sí, luego evidentemente pues creo que el proyecto va muy bien encaminado, veremos finalmente los fichajes que hacen, que es un poco lo que llevará el techo del equipo, porque ahora mismo tenemos un suelo muy alto, porque mantienen jugadoras muy importantes como Natalia Ramos,
como Noelia Ramos también, mantienen a Aitiara, a Pola, a Alexandra, que me parece un lateral fantástico esta temporada, también mantendrán probablemente a Gramaglia en la delantera, mantienen también al Vergés, mantienen también en el centro del campo a Paola, entonces al final el nivel está asegurado que va a ser muy bueno. Ahora evidentemente falta por ver los retoques que pueden hacer que el equipo compita por un poquito más, si se puede. Y se habla de Natalia Padilla, que ya comentaba en el anterior vídeo su nombre, no ha salido nada nuevo, pero bueno, esperamos que sea oficial en poco tiempo. Y no hay ningún otro nombre de momento vinculado al Tenerife. Sí que puede que haya una jugadora más que pueda mejorar el nivel de la plantilla, pero en general los fichajes que parecen, bueno, van a subir el nivel en general y el equipo, pues tiene muy buena pinta, mantiene el entrenador, mantiene la base, mantiene jugadas importantes, pierden a Clau o a la propia Castelló y a Sakina, pero seguro que van a jugar ya jugadas similares porque al final Padilla y Sakina pues, son un poco el mismo perfil de delanteras. Entonces, por ahí tampoco irían mal. Luego también falta que se recupere Carlota Suárez. Y realmente el equipo me parece muy bueno en este momento. Y lo que está viendo es que la base la tienen bien construida y que falte con algún ratoquito más para ser más competitivos si pueden serlo, pero este equipo hasta la temporada que viene, una vez más, peleando por estar arriba todo el curso. Seguimos con el siguiente equipo y pasamos a hablar ahora del Athletic Club del conjunto vasco y hablamos primero del cambio en el banquillo, porque el Athletic Club de temporada que viene no estará entrenado por Javi Lerga. Falta por ver quién será el que ocupe ese puesto en el banquillo, no es oficial ni tampoco se ha nombrado ningún nombre en el Athletic. No es una baja que tampoco fuera inesperada, porque la temporada no ha sido buena, era con séptima posición, pero con un curso muy irregular, han ganado pocos partidos en casa, ha sido un equipo que ha encajado muchos goles, defensivamente ha sido muy débil, ofensivamente ya no tienen tampoco esas jugadoras goleadoras, pero tampoco ha sido el equipo más goleador posible, un poco descontrol, desorden, y que no ha acabado de encontrar en ningún momento el buen momento de la temporada. Veremos quién es su sustituto en el puesto, pero no podrá contar en la plantilla con jugadoras importantes como Nerea Nevado, Maite Zubieta y luego ya evidentemente con menor nivel o menor importancia en el conjunto vasco los nombres de Olat Santana y también de Marta Sanadía. Sí, desde luego que lo más destacado es ese cambio en el banquillo, ¿no? Que parecía que Javi Lerga llegaba pues para quedarse un poco a la larga, pero bueno, es que ha sido una primera temporada y yo creo que nos ha dejado a todos un poco fríos, ¿no? Sobre todo pues teniendo en cuenta el grandísimo nivel que demostró el equipo pues la temporada anterior, la 24-25, quedando en esa cuarta posición, pues compitiendo hasta prácticamente la última jornada por entrar en Champions, y esta temporada pues con prácticamente la misma plantilla se ha visto sobre todo a principio de temporada que le costaba muchísimo encontrar su estilo de juego, un sistema que también decíamos que había veces que jugaban con 5 defensas, otros con 3, con 4, o sea, se vio eso, muchas probaturas, mucho intento de a ver con esta jugadora, con esta otra, las lesiones, yo creo que en el tramo más o menos de mitad de temporada tampoco le han venido para nada bien y bueno, es que ha sido una temporada que al final eso nos deja un poco fríos, con muchas irregularidades, o sea, con partidos que te dejaban un poco con la miel en los labios de decir, ¿por qué no juegan así todos los Sí, partidos? ¿No? Porque había algunos que eran victorias con un buen juego y otros que no se veía ni mucho menos ese juego, pues que tanto nos gusta. Entonces, pues bueno, es una salida que yo creo que se ve un poco lógica, ¿no? Precisamente por esa falta de identidad que casi siempre ha tenido este equipo. Y también, claro, o sea, las salidas de jugadoras, las más notables y sensibles, desde luego que son las de Nerea Nevado y Maite Zubieta, dos jugadoras que también lo comentamos, ¿no? Que no tuvieron quizás ese homenaje que deberían haber tenido por el hecho de que son jugadoras pues históricas, ya leyendas dentro del club a pesar de su juventud y que pues dejan yo creo que también una Nerea Nevado quizás por el hecho de que está Nerea Benito que posiblemente contaban ya con su salida. sí, Quizás no se note tantísimo su baja, igualmente, o sea, es una jugadora de muchísimo nivel. Ahí pues Nerea Benito tendrá que ir cogiendo un poco más de soltura a lo largo de esta temporada. Y Zubieta, pues bueno, también en el centro del campo muchas veces ha demostrado pues que a pesar de ser muy joven tiene muchísima experiencia, muchísimo temple y veremos también un poquito con quién son capaces de suplirlo, porque además
sabemos que el Athletic pues tiene esa limitación a la hora de fichar, que, bueno, solamente o traen jugadoras de la zona o si no, pues Sí. subir canteranas. Entonces veremos un poquito con qué acaban pues supliéndolo. También, o sea, estamos hablando de malas noticias, buenas noticias también por ejemplo, el hecho de las renovaciones, ¿no? O sea, siguen Naya Landaluce, ¿no? Que era una jugadora que quedaba libre, bueno, las tres quedaban libres, si no me equivoco. Naya Landaluce, Sí. Irene Uiza y Ane Azcona. O sea que, bueno, ahí tienes también base para el futuro, o sea, y sobre todo, pues teniendo en cuenta que son cada una en una línea distinta, entonces líderes en cada línea del campo. Sí. Más también la de Clara Pinedo, que la comentamos en el anterior vídeo, que se había anunciado ya hace unas cuantas semanas, hace, diría meses casi, de que se anunció la renovación de Clara Pinedo hasta el 29, si no recuerdo mal. En el caso de Oguiza, también 29, y en el caso de Azcona y de la Andaluce, hasta el 28. Fichajes, bueno, renovaciones muy claves a nivel sobre todo de identidad, de vestuario, futbolistas que han rendido muy bien esta temporada. En el caso de la Andaluza ha sido titular indiscutible, en el caso de Azcona casi que también, y luego en el caso de de Clara Pinedo, pues futbolista absolutamente indiscutible para Javi Lerga y para la quien llegue. Hablando un poquito también del futuro, hablaba por aquí en mi plan de dónde van Nevado y Zubieta. El caso de Nevado parece que apunta fuera de España. Milan, Paris Fútbol Club son un poco los equipos que se rumorean con Nerea Nevado. Y con Maite Zubieta, lo comentaremos por supuesto más tarde, en el Atlético de Madrid, que es donde parece que acabará. La verdad es que son bajas muy sensibles. Hablamos de un equipo, como siempre decimos, con una filosofía muy clara, que tiene un mercado muy limitado y reforzarse. También, por ejemplo, comentaba en la rueda de prensa de este pasado miércoles John Uriarte, el presidente, hablaba de forma muy autocrítica de que no ha sido capaz de retener al talento. Que al final son un equipo que forma futbolistas, que forma canteranas y que el hecho de no poder retenerlas es un fracaso. Hablaba así, de esa manera y estoy de acuerdo. Al final, sobre todo me sale mal porque al final son dos futbolistas que habían encabezado un poco ese proyecto del Athletic Club que compitió por Champions y que un año después de estar a punto de pelear, pues una temporada mala las acaba de desilusionar del proyecto y tener que buscar el futuro fuera de ahí. Luego puede ser que vuelvan en unos años, ojalá que así sea, pero es verdad que son futbolistas muy, muy importantes a nivel sobre todo futbolístico, pero también sentimental, de identidad, de pertenencia a este club. Y luego, evidentemente, pues los fichajes veremos quiénes son, porque tendrán que llegar. En el caso de Nerea Nevado, es verdad que está Nerea Benito, que es más lateral diestra para mí que zurda, pero bueno, ha rendido también bien en el lateral zurdo. Y en el caso de Zubieta, hablaba por aquí en mi plan de que puede tener más continuidad Oguiza, también Maite Valero. Ahí creo que están más cubiertas, porque al final tienen a Oguiza, tienen Maite Valero, tienen también a Gurtubay, que ha sido seguramente de las jugadoras más revelación de la temporada. Y eso, pues por supuesto, vamos a ver qué pasa con el Athletic. Luego, lo bueno, mantienen a Gote un año más veterana, a Mézaga se mantiene, Azcona también, Sara Ortega. Vuelven jugadoras cedidas también, Sí, es también. importante. Bueno, veremos si se quedan todas. Yo creo que Claro. Amaya Martínez sí que se va a quedar. Y luego tengo dudas con Iribarren, tengo dudas también con Marina Artero y Eunate también. Garazzi y Eunate, ¿no? Sí, Creo que son los son. que también me dejan muchas dudas. Eunate más que nada porque no sé yo si la veo todavía para jugar en el Athletic y dejarla en el banquillo o ser suplente habitual de Nanclares tampoco sé si es la mejor opción. Veremos qué pasa Es que finalmente bendito en dolor de en cabeza la que tenga el portería. próximo entrenador ahí también. Sí, sí, porque al final, bueno, el entrenador, la edición deportiva y todo, porque al final es una Claro. decisión clave para el futuro del equipo en la portería y habrá que ver finalmente por quién optan. Está claro que ahí tendrán que tomar una decisión muy, muy clara y veremos finalmente pues, qué deciden. Esto en cuanto al Athletic, luego también habrá que ver si se pueden hacer más cosas durante el verano, porque por ejemplo está el nombre de Sara Ortega, que creo que acaba contrato, tiene un +1 me parece, no sé si se ha hecho oficial o no, pero lo cierto es que en cada vez que anuncia una equipación está Sara Ortega, así que entiendo que se mantendrá la temporada que viene en el conjunto vasco. Pasamos con el siguiente equipo, vamos a hablar ahora de el Granada, un equipo que si hablábamos de que el Barça pierde jugadas importantes, está ahí un poco el Athletic Club, pero el Granada ya es la pal. Es una institución automática de su proyecto, de ese proyecto que le hizo 2 temporadas consecutivas hacer el récord de puntos de su historia.
y que de la noche a la mañana no, pero casi, pues la temporada que viene no va a contar con futbolistas que entre las tres, de momento son las que se saben, acumulan 40 temporadas en el conjunto granadinista. La más sensible, Lauri Requena, capitana, que ha estado en el equipo 13 temporadas, que se marcha después de una vida en el Granada, una etapa larguísima, muy, muy difícil en momentos y luego también muy exitosa, porque al finalmente creo que ha dado su mejor fútbol en el Granada, un equipo en el que llegó en primera división, la temporada siguiente bajó, ha estado peleando por subirlo durante muchas temporadas, lo consiguió subir siendo clave en esa final, lo mantuvo una temporada, lo mantuvo otra segunda donde hicieron récord de puntos y esta última temporada también lo ha vuelto a mantener en esa sexta posición finalmente con una magnífica actuación. Y la verdad es que, bueno, puse un poquito cada una por separado, pero al final son tres bajas, las de Lauri, Laura Pérez y Alba Pérez, que son absolutamente capitales. Ya no es solo lo que pierde dentro del campo, que es mucho nivel, son tres titulares indiscutibles, sino sobre todo que pierde el corazón el Granada. Son tres futbolistas, sin las cuales no entendería el Granada en primera división y sin las cuales la temporada que viene va a ser muy dura. Veremos quién fichan, veremos qué movimientos hacen en el mercado, pero el Granada va a ser indudablemente peor en muchas cosas, porque pierde su corazón, pierde sus futbolistas fundamentales, su identidad, sus referencias y sobre todo, evidentemente, mucho fútbol, porque hablamos de Lauri Requena, capitana y clave, jugadora indiscutible para tantos entrenadores que ha tenido en el Granada, Alba Pérez, temporadón fantástico como central, y Laura Pérez, un pedazo de carrilera extremo diestra, que ha rendido a un nivel altísimo las últimas 2 temporadas. Sí, son bajas que lo deportivo ya afectan muchísimo porque han sido pues cada una liderando en su parcela y haciendo un auténtico temporadón también, pero sobre todo a nivel de sentimiento, ¿no? O sea, sí puedes ir al mercado y encontrar jugadoras pues de perfiles similares, ¿no? Pues carrileras, extremos, centrocampistas, defensas, pero es que lo difícil o lo más difícil en este sentido yo creo que es lo que comentabas, el corazón, ese sentimiento nazarí, ¿no? O sea, Alba Pérez, que es que al final se ha criado allí, ¿no? Laura Pérez más de lo mismo. Y Lauri, vale, sí, llegó ya siendo un poco más Sí, mayor, pero llegó siendo una niña prácticamente. llega media vida allí, o sea, es que Bueno, es puro sí, sentimiento. Sí, más de entonces media carrera deportiva, pero vida casi, casi sí. sí, sí, o sea, es que, y eso se nota, eso yo creo que se va a notar. O sea, muchas veces, pues hay jugadoras que es que prácticamente juegan con el corazón, muchas veces, ¿no? Que ha habido partidos que iban 0-0 o iban por debajo en el marcador y acababan dándole la vuelta y ganando el partido en la recta final. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, obviamente la calidad está ahí, pero también ese no darse por perdido, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces es también por ese sentimiento, ese apego que tienes hacia el escudo que defiendes. Y vale, bueno, o sea, puedes fichar a jugadoras muy buenas que van a ir adquiriendo un poco ese sentimiento hacia el equipo, pero también necesitan esas jugadoras líderes que se lo vayan inculcando. O sea, en la rueda de prensa, creo que fue la despedida de Lauri, lo decían, que es una jugadora pues que a todas les ha ido enseñando un poquito ese cariño por el escudo. Entonces, pues bueno, desde luego que va a ser una grandísima pérdida a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel de sentimiento, de tener líderes y veremos un poco por qué va por qué va en el mercado, ¿no? Van saliendo diferentes nombres, Sí, pero no pero tiene claro, nada que ver. futbolísticamente, ok, vale, pueden aportar, pero hay que ver quién es la que da el pasito adelante dentro del vestuario y se convierte pues en la próxima capitana, tanto con brazalete como sin brazalete, ¿no? Porque eso Sí, es es que también hay que ver quiénes se acaban quedando, porque es que en este momento, la ahora verdad es van que tres fuera, todo lo que sale obviamente. del Granada son posibles salidas. Luego está también la de Sonja Kiz, que no es oficial, pero también parece que apunta a jugar la temporada que viene en la Real Sociedad. Y luego, evidentemente, pues también falta por ver alguna otra que otra jugadora que acaba en contrato, porque el Granada, al igual que muchos equipos de la Liga F, van año a año jugadoras muchas que acaban contrato. El caso de Ari Mingueza, caso de Andrea Gómez, caso de Mónica Vaquerizo, caso de Yuyuba, muchas jugadoras que acaban la temporada está contrato y por lo tanto falta volver su futuro. En el caso de Granada, podemos hablar de lo que significan estas tres jugadoras en el campo, que es muchísimo, porque son jugadoras imprescindibles, temporada fantástico de las tres, futbolistas absolutamente claves dentro y fuera del equipo, pero también hay que hablar evidentemente de lo que significan las marchas, sobre todo
lo que debe doler a jugadoras como ellas irse del Granada, porque son jugadoras que han estado en el equipo en momentos muy, 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 muy malos, momentos también muy buenos como los últimos, y para verse obligadas a salir de Granada tiene que estar la cosa muy mal. Y no son futbolistas que se marchen por buscar nuevos retos profesionales, porque ya estén, digamos, hartas de... o no estén bien en el Granada, o no... Son jugadoras que lo fácil sería seguir en el Granada, porque son jugadoras, dos de Granada y otra no de Granada, pero que ha vivido mucho tiempo de su carrera deportiva ahí. Entonces son jugadoras que se las tiene que poner todo muy en contra para no seguir en el Granada. No sabemos lo que ha pasado exactamente, no vamos a tampoco hablar de temas que no conocemos, pero lo cierto es que son futbolistas que para que se marchen tiene que estar la cosa muy muy mal, porque no son jugadoras como el año pasado Edna, Ornella, el caso también de Alexia Fernández y Isa Álvarez, etcétera, que son jugadoras que por la juventud pues puede ser que en un equipo estén 2 temporadas y se marchen, como ha pasado con estas futbolistas, pero jugadoras que están más de 10 temporadas en un mismo equipo y más aún tan integradas dentro de ese equipo, tan queridas, tan cómodas, pues tiene que ser la cosa, desde luego, muy... También. Claro. O sea, porque Sí, que se sí. vaya una, pues vale, puede ser que quiera un reto, que allá pues tenga sus motivos, pero las tres a la vez sí que es desde luego que llamativo. Esperemos que el equipo, pues bueno, que esté todo bien, que sea simplemente mera coincidencia, pero bueno, es llamativo que tus tres pilares en lo sentimental sí que se vayan. Y bueno, lo deportivo es que Alba Pérez, lo hemos analizado también muchas veces, o sea, que la defensa sí que ha sido muy buena, pues Yuyuba también la hemos destacado varias veces Sí. en el 11 de la jornada, pero bueno, yo creo que Alba Pérez era la líder de esa zaga, bueno, y ya de Laura Pérez y de Lauri, pues es que también destacábamos la dupla que conformaron pues más o menos a principio de este 2026 entre Laura Pérez y Andrea Gómez. Lauri, que también al final de temporada, en los partidos que quizás estaba más complicado, pues se echaba el equipo a la espalda y lo acababa liderando. Sí, Entonces, una pues bueno, jugadora que con 36 años corría, se sacrificaba como la que más. Y la temporada que viene va a ser una baja muy, muy, muy sensible en todo, porque era el corazón de este equipo en todos los aspectos del juego, la que más corría, la que más centraba, la que más calidad tenía en muchos momentos. Va a ser una baja muy, muy importante. ¿Nombres que salen para poder reforzar el equipo? Pues hablan, por ejemplo, de jugadoras muy jóvenes, o algunas de ellas un poquito más experimentadas, pero realmente no tienen nada que ver con las que se marchan, y sobre todo un poco en calidad de cedidas. El caso de Nayara San Martín, del Real Madrid, y Di Irsale de Santiago, futbolista también del Real Madrid, que llegarían cedidas. Y luego también apuntaba María Calderón el nombre de Bárbara López, futbolista del Madrid, que parece que no seguirá allí, que se marcharía al Granada. Son buenas futbolistas, opuestos de futbolistas, pero al final pues no dejan de ser jugadoras muy jóvenes a las que a ver quién enseña a querer el Granada, a ver quién le enseña a rendir al máximo nivel como esta temporada ha hecho el equipo. Y bueno, son jugadoras que, bueno, igual funcionan, son futbolistas con hambre, con ganas de ser con primera división y puede que lo hagan bien, pero no dejan de ser futbolistas que les va a faltar un líder dentro de ese vestuario que no lo van a tener. Así que lo que más sensible, son sobre todo. cesiones, o sea, al Granada últimamente las cesiones le están funcionando muy bien, ¿no? O sea, Sí, Yoli Joli Sierra Sierra lo hizo más o menos la bien. temporada bien, Alexia la Alexia temporada la pasada temporada anterior, también sí. muy bien. Es O sea, yo normal, no, ¿no? yo Tirar de no me- cesiones. Equipos del nivel de Granada, pues también tiene que tirar de jugadoras cedidas. Y en Toiris como Naira son grandes futbolistas, o al menos pintan buenos futbolistas. Pero claro, luego está el nombre de Aurora López, que también, pero no tiene nada que ver con lo que se va. Y que yo el problema que le veo a las cesiones es que, vale, o sea, este equipo, esta temporada te pueden rendir muy bien, pero es que se van a despedir Sí. posiblemente en la temporada siguiente. O sea, y lo que necesita precisamente, si se te marchan tres jugadoras que llevan aquí pues 10 temporadas prácticamente algunas, pues necesitas jugadoras que se queden aquí, que vayan haciéndose la ciudad, que sean referentes en los próximos años. Entonces, pues vale, las cesiones para salir del paso la temporada deportivamente te aportarán muchísimo, pero sigues necesitando ese corazón que vas perdiendo trocitos, ¿no? A través de estas marchas tan importantes. Entonces, pues bueno, supongo que desde mi punto de vista necesitan también algún fichaje pues con proyecto, o sea, con idea de que se quede aquí Sí, muchos a ver, años. ojalá, igual las próximas semanas salen esos nombres, pero de momento pues parece un proyecto que la temporada que viene lo va a pasar mal.
Vamos a ver finalmente lo que acaban haciendo, pero este equipo va a hacerlo seguramente mucho peor que la temporada pasada y la anterior, porque si ya era difícil igualarlo de la temporada pasada, sin las futbolistas que estaban ya me parece muy difícil. El que parece que mantiene un poquito el bloque, aunque tiene bajas importantes, es el Eibar, el conjunto armero. Vamos a repasar un poquito el nombre de todas las bajas que tienen, que son unas cuantas. Aquí tenemos las cedidas, que son Amaya Iribarren, Emma Moreno, también el nombre de Oneta Estralaga y Garazi Fácila, que bueno, se marchan para acabar su cesión, cosa lógica. Y luego también acabando contratos se marchan del conjunto armero los nombres de Ana Altonaga, capitana leyenda del equipo, Laura Camino, ya de la ciudad, Amaya Iribarren, que como digo, Garazi Moreno, Patri Ojeda, y a la Costa, Opa Clement y Marta López Tegreño. Todas son 9 futbolistas, 10 futbolistas. Es verdad que algunas de ellas más claves que otras. Por ejemplo, Guerenio ha jugado un poquito menos, Opa Clement tampoco ha jugado mucho, y a la Costa un poco a final de temporada, Patri tampoco ha sido titular indiscutible. Las decisiones que se podían dar por hechas, y luego Laura Camino de Altonaga, que sí que han sido jugadoras importantes, pero que bueno, pues al final también a todo llega un momento que acaban los proyectos. Y seguimos un poquito con sentimiento. Hablábamos de Lauri, de Alexia, de más futbolistas. En el caso de Altonaga, pues evidentemente una futbolista clave de Eibar. Ha estado 8 temporadas en el conjunto armero, que no es habitual ver jugadoras de tanto temporadas en el mismo equipo, sobre todo en un Eibar, porque al final en un equipo de mayor nivel pues puede pasar este tipo de jugadoras, pero en un Eibar que al final ha ido un poco fluctuando, porque ha tenido 2 ascensos, un descenso. Es complicado, y Ana Altonaga ha encontrado en el Eibar pues un sitio donde ha rendido muy buen nivel, ha sido capitana, ha sido futbolista muy importante, y acaba su carrera deportiva en el Eibar, aunque parece que su carrera deportiva también parece estar cerca de terminar. Hablaba hace una semana en una entrevista que al 91% se va a retirar. No lo ha definido del todo, pero tiene mucha pinta de que Ana Altonaga pues no va a seguir jugando al fútbol. Ya fue madre hace un año y medio o así que también evidentemente pues tiene otro proyecto de vida entre manos, y evidentemente es una jugadora muy importante. Es verdad que la última temporada ha sido más suplente que otras temporadas, porque al final ha jugado mucho más Adela Rico, ha jugado más también dentro del campo Alimata Belén cuando puede jugar ahí, o incluso también el nombre de Amaya Iribarren, pero al final es una futbolista clave a nivel de vestuario, de referencia, y también ha tenido algún que otro partido también con muy buen nivel. Sí, o sea, muchas veces estas jugadoras que son leyendas ya de sus equipos, pues muchas veces hay 2 opciones. O, por ejemplo, en el caso de Alexia, en el caso de Lauri, ¿no? Que busquen pues otros proyectos ya en lo que podría ser. Esperemos que no, que le sigan quedando muchos años, pero que podría ser ya un poco el ocaso de sus carreras, ¿no? Pues buscando ya terminar probando cosas nuevas, de no quedarte con esa espinita, y que bueno, que se nos va a hacer raro desde luego ver a estas jugadoras con otras camisetas, y después pues hay otras que directamente pues deciden colgar las botas, ¿no? Ya con cierta edad, y bueno, o sea, también da un poco de pena el hecho de decir, bueno, no vamos a poder disfrutar de su fútbol por lo menos profesional, ¿no? Más, pero bueno, o sea, son etapas de la vida también, ¿no? Proyectos vitales, por así decirlo, y bueno, ella yo creo que también ha dado todo lo que ha podido en el Eibar, también ese sentimiento que comentábamos con Lauri, por ejemplo, ¿no? Y bueno, será una baja sensible, sobre todo pues también en el aspecto tanto deportivo, quizás un pelín menos, pero bueno, en el de liderazgo dentro del vestuario, pero bueno, también hay grandes noticias como son las renovaciones dentro del equipo, ¿no? Empezando por la de Iñaki Goicoechea, que después de esta temporada pues sigue una más, y otras jugadoras que sí que han sido mucho más importantes dentro de esta temporada, como Adela Rico, Mireia Masegur y Sara Martín, creo que también Carmen Álvarez, o sea que Sí, han sido es verdad que jugadoras esa fue también hace tiempo, por eso no la de tenemos tiempo, aquí sí. incluida, y creo que la comentamos ya, pero sí, al final es una Sí. renovación importante. Ella creo que renovó 2 temporadas, si no recuerdo mal, me parece que hasta el 28. En el caso de Sara Martín es una temporada más, al igual también que Masegur. Pero sí, al final son futbolistas importantes, son un equipo al final que sus aspiraciones son mantener la categoría. Con Goicoechea tengo mis dudas, porque no me ha gustado mucho el equipo en buena parte de la temporada, sobre todo a nivel ofensivo ha sido muy pobre. Defensivamente sí que ha sido un buen equipo, pero ofensivamente ha sido un equipo que ha generado muy poco.
y ha acabado como el segundo equipo menos goleador de la liga, aún así salvado. Y yo creo que ahí tiene mucho que mejorar. Sara Martín es una gran futbolista, ha hecho una primera temporada muy buena en el Eibar, quizá de más a menos, también tuvo una lesión que le frenó un poquito, pero es una jugadora que quiero ver su segunda temporada en el conjunto armero. Y Masegur también. Aparte también, pues la renovación de el año pasado de Carla Andrés. Ali Mata, yo creo que sigue, me parece. Creo que tiene contrato con el Eibar. Y es una futbolista también muy, muy, muy importante, muy joven también en el conjunto armero. Y al final, pues bueno, el Eibar va un poquito más sobre seguro. Pide futbolistas importantes. Evidentemente, Camino es una jugadora muy importante, pero mantiene a Sara Martín, mantiene a Masegur, mantiene a Dara Rico, mantiene al entrenador, mantiene el centro de la defensa tan importante como siempre en el conjunto armero. Y luego, evidentemente, pues buscar un par de retoques, como dice por aquí David, algo del Athletic que le puedan ceder. Y sobre todo, pues bueno, mantener un poco esa identidad, ese equipo sólido, fuerte, que por lo que se ve por el momento, pues la temporada que viene va a estar un poco en las mismas. Igual, un poquito por encima, si consigue que los fichajes se hagan un poquito mejor, o sobre todo si consigue que las renovaciones den el nivel que han dado un poco de manera más continua durante la temporada, pero aún así creo que es un equipo que, bueno, pinta bien sobre el papel. La parcela defensiva, que es un poco su sustento principal, yo creo que la mantienen más o menos. O sea, teniendo en cuenta quizás la baja de Laura Camino en el lateral diestro, que sí que tengan que suplirla con algún fichaje, pero por lo demás yo creo que sobre todo ese tridente en la zaga, ¿no? Como son Masegur, como son Carla Andrés y ahora se me ha ido. Y además, Alemata Belén. Belén, Alimata Belén, eso es, pues yo creo que eso es importante también, ¿no? O sea, y entonces tendrán que buscar sobre todo pues el perfil ofensivo, ¿no? Que ha sido su carencia principal esta temporada. O sea, que sí que ha habido jugadoras que han rendido muy bien, que posiblemente den también ese pasito al frente la próxima temporada, pero igualmente necesitan algún refuerzo más y en portería, ¿no? Porque llevaban 2 temporadas con Eunate Estralaga, que ha dado un nivel para mí buenísimo, vamos, que le ha permitido incluso ir a la selección, pero ya, claro, o sea, renovaron la cesión una temporada, ya parece que otra más no va a ser posible. De hecho, ella en sus redes sociales pues se despedía, ¿no? del club, y yo sinceramente veo muy improbable que pueda volver a darse esa cesión, ese préstamo. Entonces veremos Sí, en el si caso de ojalá. Donante sí, yo igual el de Amaya Iribarren o Garazi no lo veo imposible, pero bueno, Garazi menos porque al final con Nerea Nevado pues ya tienen una lateral zurda que podría tener ese puesto aunque sea de suplente de Nerea Benito, pero Amaya Iribarren al final no sé si va a tener mucho hueco en el Athletic. En cualquier caso, veremos qué pasa con el Eibar. Finalmente parece que el equipo va a tener una temporada un poquito similar a las anteriores, así que aquí tampoco mucha preocupación. Y aquí dejamos el primer vídeo de este análisis de mercado de fichajes hasta ahora de la Liga F. Vamos con el siguiente.